Bien, la justicia, uno de los tres poderes fundamentales para una vida en democracia institucionalizada, sabemos que muestra, como los demás, los anteriores poderes, una crisis evidente. Ha saltado a las primeras planas de los diarios y a todos los medios de comunicación la crisis en San Cristóbal por los permisos dados por una jueza de ejecución de la pena en el mes de diciembre a más de 50 personas con sentencias firmes por casos graves. Claro que sí, vamos a justo a tocar este tema con alguien que tiene la autoridad de hacerlo. Así es, nos referimos a nuestro invitado de hoy, que es el abogado Amadeo Peralta. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer para mí estar junto a ustedes. Feliz año. Igualmente un saludo a todo el que aún se levanta de sus casas. Así mismo, está en ese proceso. Así mismo. Y como menciona Homero, aunque tocaremos distintos temas, pero deseamos iniciar por aquel que ahora mismo más está impactando la imagen del sistema judicial, del Poder Judicial, y es este permiso otorgado a unas 62 personas favorecidas porque en este periodo de Navidad deseaban ir a sus casas y la jueza interina entendió que era justo. Y estamos hablando de personas involucradas en casos de narcotráfico tan grandes como el expediente de Figueroa Agosto o de Floriani. Entonces, nos gustaría conocer todos los detalles y el parecer de usted. Mira, esa crisis que se ha desatado en San Cristóbal precisamente obedece a que es una jurisdicción que ha estado siempre en la lupa, en la mira, no solamente de la inspectoría del Poder Judicial, sino que ahí no se sabe si es por mala suerte o qué, pero siempre surgen muchos escándalos. Ahí difícilmente un juez de ejecución de la pena salga airoso en su trabajo. Pero yo te puedo decir que aunque esa magistrada se amparó en la ley 224 sobre régimen penitenciario, específicamente los artículos 17, 18 y 19, al final de cuentas el juez es humano y debe evaluar también la calidad del preso, la categoría delictiva del preso y decidir si concede o no ese tipo de permisos. Válidamente ha escandalizado el que una persona le hayan dado un mes, por ejemplo, para ir a pasar las Navidades con sus familiares, un preso condenado. Pero cuando vuelvo y te reitero de que eso debe ser objeto también de una investigación por parte de la inspectoría, lamentablemente te puedo decir que es la ley la que lo permite. A veces también nosotros, por ejemplo, hacemos muchas críticas al Código Procesal Penal, pero el Código Procesal Penal, por un lado, es bastante garantista de los derechos, pero siempre es el juez quien lo interpreta. Correcto, que estamos frente a un fallo del factor humano. Exacto. No de la ley. Hay un elemento en la decisión de la jueza que yo quiero recordar y fue de los argumentos que usó el Ministerio Público para recurrir ante la justicia en revisión de esos permisos otorgados. Y es que mucho de la documentación presentada por los reos para hacer válida los permisos no contaban con la persona de confianza que iba a garantizar el retorno de esos presos. Lo permite la ley, pero la ley lo permite bajo unas normas. Y al parecer, la documentación y el procedimiento seguido... Normas y límites también. Sí, no cumplieron con los requisitos porque muchos estaban hasta en blanco y sin dirección a dónde iban a ir ellos. O sea que fue un criterio muy flexible de la jueza para esos presos de condición peligrosa, que no se da en otros presos de otra condición. Y cuando que hemos visto mano tan dura aplicada, medidas de coerción, ni siquiera a procesos iniciados, sino medidas de coerción. Entonces como el de Atomayor, el robo de 9 chinolas. Esta situación que realmente es peligroso, entonces tanta va flexibilidad. A pasar las Navidades en su casa. Ciertamente yo como abogado en el ejercicio del derecho penal diario vivo las consecuencias de algunas malas interpretaciones de la ley. Y cuando te digo que el artículo 19 de la ley 224 sobre el régimen penitenciario establece condiciones para esa libertad, fíjate que la ley es tan excesivamente garantista que dice que una de las garantías es el honor del mismo prevenido, donde él se compromete a que él va a volver. Imagínate
Imagínate qué garantía. No, Qué definitivamente. Y también que el juez puede entregárselo a una persona de cierta confianza que va a garantizar el que esa persona va a retornar a la cárcel. En el derecho procesal penal, las personas que se muestran como garantía, como garantista de una persona, al final eso no sirve de nada, porque no hay ningún régimen de consecuencia para esa persona. Correcto, si incumple no pasa nada. Pero la ley dice que de la autoridad u otra persona de confianza. O sea que también incluye la autoridad y los jueces imaginamos que son tan duros en algunos casos. Recuerdo ese caso de las chinolas en Atomayor que le impusieron 3 meses de coerción a una persona que se robó 9 chinolas. Sí. Entonces en este caso deberían ser más extremistas. Claro. Y decir, no, es con la autoridad. Pero ¿qué pasa? Que aquí la autoridad se dio cuenta después que estaba en su casa esa gente. Y lo tuvieron que ir a buscar hasta el mediodía del 31 de diciembre. Gracias a Dios los encontraron, porque son seriecitos. Exacto, entonces Se portaron bien. fíjate cuando yo te digo, la inspectoría del Poder Judicial debe haber una investigación para determinar si se cumplieron válidamente con los requisitos. Pero esa es una ley, como quiera, que de una u otra manera Hay que reformar. necesita Sí, revisión. porque no se puede dejar al criterio de... Inclusive, no sé si ustedes recuerdan, el caso salió a la luz pública, la ley sobre régimen penitenciario con el caso Marta Heredia, básicamente. Sí. Pero esa ley tiene 30 años aplicándola aquí. Esa ley entró en vigencia en el 1984. Pero mira, para ser justo, porque uno dice, concho, la ley tiene un fallo. Pero vemos que es más en San Cristóbal. Es más ahí. Entonces la ley se aplica muy bien. Un pequeño problemita. Ahí en esa parte de la específicamente, República porque se ha Dominicana. aplicado durante Digo, 30 años muy bien en otros sitios donde no se flexibiliza tanto. Digo, no. Entonces, tal vez no sea cambiar la ley, sino, por Dios, o sea, robustecer más la supervisión para que las cosas se hagan como debe ser. Porque hay que darle salida a presos que merecen ese permiso, porque los hay que lo merecen. Claro, claro. Y No, que porque los la honren. crítica no es hacia Exactamente. la, Si no quieren, se lo ganan. Este permiso que concede la ley, Sí. sino la forma en la que aconteció el mismo, o sea, las personas que eran, si completaron los formularios. Es muy coincidente que la mayoría de los favorecidos están presos por casos de narcotráfico, en casos relevantes. Debo darle la razón a ustedes cuando digo que el juez es soberano en su apreciación, pero el juez debe analizar también Claro. eh, El buen sentido de su decisión, ¿verdad? el buen sentido y cómo puede afectar a la sociedad. Imagínense, por ejemplo, una persona que ha sido víctima de una delincuencia de uno de esas personas. Por ejemplo, ahí hay algunos homicidas. Ajá. Entonces, imagínate, o sea... Eso no lo entiendo. Y entonces me preocupa que la jueza dice en su defensa, yo cumplí con todas las normas, que se demuestra que no es cierto, pero pongamos que sí, que haya sido exacto, que todo el papeleo estuvo correcto, que no se violentó ningún procedimiento. Pero ¿basta eso para una decisión? Falta ese criterio que tú dices. Esta persona está capacitada para estar libre 24 horas, 48, lo que sea. Entonces yo pienso que no basta solamente con las O normas. sea, Hay un criterio un de homicida, conciencia, ¿verdad? Y que un homicida sí puede ir a pasarse las navidades en su O un casa. narcotraficante asesino. O sea, que no va a los haber hay ahí. consecuencias de que usted... No, usted tiene en Navidad cuenta no se preocupe, pendiente, en Navidad sí. sabemos que usted no va a pelear. Usted va a fiestar, Usted sí. no va a hacer nada. Al final de cuentas, como hemos dicho, es el juez el que tiene la última palabra Lamentablemente. y es el que la interpreta según su criterio, a veces según su antojo, Sí, a veces retuercen hasta la ley. Pero aquí ese caso ojalá que sea profundamente investigado. Nosotros inclusive tenemos mucho conocimiento de cosas y es precisamente porque esa inspectoría del Poder Judicial ha sido bastante reforzada. A pesar de la carencia de Una presupuesto. buena noticia, esa sí, una buena noticia. Exacto, a pesar de la carencia de presupuesto del Poder Judicial, ese departamento lo han reforzado con más personal, más equipos, más vehículos, que es lo que les sirve inclusive a ustedes mismos para darse cuenta de qué está sucediendo en diferentes jurisdicciones. Nos llama la atención, Amadeo, que siempre son jueces interinos, no son los titulares que toman esa decisión. ¿No parece algo extraño, sospechoso? Tradicionalmente, nosotros los abogados le hemos tenido cierto temor a los jueces interinos. Por... sobre todo en asuntos de narcotráfico.
porque el juez interino es un juez que en realidad es abogado, o sea, es abogado en ejercicio activo, no es un empleado de la judicial. justicia. Entonces lo llaman a cubrir de manera interina en una sala. Ya entendí. Y muchas veces aprovechan ese lapso de tiempo de 1 mes, 2 meses, mientras dure posiblemente una enfermedad del juez titular. O a veces hay jueces titulares que se hacen los enfermos. Sí, pasa de todo. Entonces viene ese juez interino y comete esa bellaquería jurídica sin ningún tipo de consecuencias. Recuérdate que... Mira, yo no sabía eso. Y ahí está el origen del mal. Sí, como claro. no tienen un sentido de pertenencia, un espíritu de cuerpo, como que no pertenecen a la justicia, hacen cualquier cosa porque dicen, bueno, voy aquí, sustituyo y vuelvo a mi actividad normal. No debería ser el juez interino parte de la justicia, que deberíamos eliminar esa facilidad de que abogados operen como jueces interinos. En una próxima modificación pueden ser incluidos. Lo único es que inmediatamente un juez se le da la categoría también de suplente. Exactamente. Habría que pagarle un salario. Ahí está. Entonces, pero es que no está saliendo más caro, porque entonces ellos se cobran con los presos. Entonces, El juez interino se cobra con los presos. entonces, la población dominicana también necesita un régimen de consecuencias. Por ejemplo, cuando se determina que un juez ha incurrido en prevaricación, en soborno, en cohecho, en coalición de funcionarios, entre otros delitos graves, la población dominicana se queda esperando un sometimiento a los tribunales ordinarios, pero eso no sucede nunca. Entonces, mientras eso no sea una realidad, ellos no tienen ese régimen de consecuencias a qué temerle. Yo te pongo un ejemplo. En el año pasado, en la Semana Santa, recuérdate un cargamento de drogas que vino por la Romana, Sí. donde una jueza de manera olímpica Sí, lo recordamos. decidió darle una libertad pura y simple a 4 ciudadanos venezolanos. ¿Qué sucedió con esa jueza? Simplemente terminó en una cancelación, simplemente terminó también la secretaria. Se fue para su casa y era una cantidad de kilos importantes que uno ha de suponer, partiendo del mismo caso de la Romana y que apagaron el sistema de radares, que dieron 15 millones de pesos al coronel que era el responsable de la seguridad y 11 millones a otro subalterno, ya usted sabrá cuánto le habrán dado a una juez. Claro. Y la inspectoría, como te he mencionado, tiene los mecanismos para determinar cuándo un juez ha actuado en contubernio, cuándo ha recibido algún tipo de sobornos o cuándo coligieron varios funcionarios para dar una sentencia amañada. Y de ahí que nosotros siempre esperamos que si se va a hacer justicia, que sean traducidos a los tribunales para que respondan por los hechos. Pero no es una falta de voluntad la ley, porque un juez o jueza es un ciudadano y está bajo las mismas leyes que estoy yo. Se acepta soborno por dar esa facilidad a esas personas acusadas de ese tráfico. Puede ser perseguida por ley. O sea, lo que falta es la voluntad. Totalmente. Correcto, totalmente. porque la ley lo sanciona, Claro. eso. La ley lo sanciona, Sí. porque contiene los delitos. Exactamente, que se me aplica. aplican a mí o a ti o a cualquiera, ¿verdad? Exacto. De ahí que mientras eso no se haga, la mayoría de jueces interinos simplemente tienen una motivación a veces hasta para recibir un dinero. Claro, pues no le va a pasar nada. Como quiera, debo Ellos decir... dicen, esta es mi pensión. Exacto. Debo decirte como quiera que el 99% de los jueces en la República Dominicana son jueces serios y honestos, pero siempre van a aparecer unas manzanas podridas, pero son el producto a veces de una sociedad a veces dañada. El problema es que estamos en el punto donde aparecerán algunas manzanas buenas. Sí. Mire, nos gustaría para finalizar tener información sobre un caso que usted nos ha visitado en otras ocasiones para compartir los detalles con nosotros, y sabemos que en diciembre hubo pues novedades en cuanto al tema del Banco Peravia. A ver cómo se encuentra actualmente ese proceso judicial. El fraude ocurrido en el Banco Peravia, nosotros lo definimos como un caso chiquito pero grande en la comisión de delitos. Luego de cerca de 53 audiencias, la magistrada juez del primer juzgado de la instrucción los envió a juicio de fondo a todos, porque encontró elementos serios, precisos y concordantes que comprometen su responsabilidad penal. La Fiscalía del Distrito Nacional
aportó cerca de 25.000 pruebas que fueron todas validadas, también sustentadas por las querellas que nosotros hemos presentado. En ese caso yo represento a los 7 empresarios venezolanos que tenían más dinero en ese fraude involucrado, y el proceso ha sido largo, ha sido tortuoso, pero es el mismo código procesal penal en la interpretación también de la ley, que permite tantos reenvíos, tantos aplazamientos, Sí, y también por la flexibilidad del juez, porque hay jueces que ponen ciertos límites Sí, pero para que el eso es proceso agilice. reenviar, eso hace que el proceso sea agotador. Y que la gente se canse de... Entonces fueron enviados a Sí, juicio de apelan a fondo. eso también, a que tú te canses. El auto de apertura a juicio ante la ley es un auto inapelable. Nosotros esperamos que los abogados no se aventuren en hacer una apelación peregrina. Y en ese mismo orden de idea evaluamos que para el mes de febrero debe estar ya apoderado un tribunal colegiado en el Distrito Nacional. Es un tribunal colegiado que va a conocer el caso porque los imputados en ese fraude se corren con una pena de hasta 20 años de prisión. De ahí que ojalá que puedan resolver su situación antes de esa etapa. La etapa de las negociaciones judiciales siempre están abiertas. Aquí se trata de un delito económico que, aunque deban cumplir una pena, pero también se puede aceptar un acuerdo. Porque no es un tema, por ejemplo, de sangre, ni que ha afectado seriamente a la sociedad. O sea que tus representados, si esas personas le devuelven su dinero, pudieran cesar en la acción judicial. Exacto, los querellantes pueden cesar en la Sí, acción porque judicial. ellos están molestos porque Pero quieren el su dinero. Ministerio Público también puede accesar a una negociación de la pena para que sea cumplida en tal modalidad, de tal forma, que se han cumplido 5 años de prisión, te voy a suspender 2, vas a cumplir 3. Hay diferentes modalidades. Pero no habría restitución de lo debido ahí. No. Necesariamente para que haya ese tipo de acuerdo tiene que haber la restitución de los bienes económicos sustraídos en el fraude. Ese es el primer requisito para que lo demás proceda. De ahí que nosotros esperamos que ya para mediados del año 2018 este caso ya haya salido también ya de la etapa de juicio de fondo. Y una pregunta, ¿y los activos que tenía ese banco no alcanzan para pagarle a esa gente? Los activos como Banco Peravia no, pero sí la Fiscalía del Distrito Nacional ha incautado muchos bienes en manos de terceros y de testaferros. En este caso tiene muy presente la ley de lavado de activos y se logró llamar a investigación a muchas personas que poseían bienes que no eran de ellos. ¿Y el tratamiento de esos bienes ha sido el correcto? Porque sabemos que muchas veces aquí con aquellos recursos incautados se hace un muy mal uso de los mismos. Hasta ahora ha sido bien llevado, hay mucho dinero también en efectivo recibido e incautado. Hay aún 12 personas prófugas en el fraude. La Interpol está haciendo su trabajo, tratando de localizar a esa persona, y José Luis Santoro, por ejemplo, se encuentra preso en Venezuela por el expediente de República Dominicana, y ese caso también debe ser un referente para la justicia dominicana. Cuando una persona de nacionalidad, por ejemplo, venezolana, se vea involucrada en un fraude o en cualquier tipo de delito, le requerimos a las autoridades que actúen a tiempo y actúen rápido. Inmediatamente un venezolano ingresa a territorio venezolano, queda blindado. O sea, está impedido de El artículo 69 de la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de sus nacionales, no importa el delito que hayan cometido. Eso es muy delicado. Y eso es lo que ha permitido que José Luis Santoro no se encuentre hoy en el país. Cumpliendo ese proceso cumpliendo con su proceso. Bueno, pues nada. Bueno, gracias y la mejor de la suerte que en el 2018 pueda concluir ese proceso. ¿Veo un panorama próspero para la justicia en el 2018? Entendemos que sí, aunque la falta de presupuesto va a seguir afectándole. Vamos a seguir sin un Palacio de Justicia en la provincia más grande, que es la provincia de Santo Domingo, con un Palacio de Justicia bastante precario.
El edificio de la Suprema Corte de Justicia aún no tiene parqueos, eso es un caos. Ahí hay muchos abogados que inclusive la grúa le llevan los vehículos. No, claro. Pero eso es una locura. ¿Cómo Sí, uno conseguir lo un puede ver edificio? como algo diminuto dentro del proceso, pero la verdad es que algo todo práctico, eso ¿verdad? O sea, impacta porque es poco práctico y esas facilidades que se le está quitando a aquel que lleva un proceso, pues obviamente que tiene sus todo repercusiones. la cosa más pequeña. No. Si a ustedes se le ocurriera ir al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Nada más por eso uno dice, ¿de qué yo voy a dejar eso así? exacto, Entonces ahí va. porque no hay parqueo. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer también para mí. Y nada, esperamos que sea un buen 2018. Sí.